Hay lugares que parecen tocados por la luz. Paraísos de sol, mar y vida tranquila donde nadie podría imaginar el horror. La Cala de Mijas, en el corazón de la Costa del Sol malagueña, era uno de esos lugares a finales de los 90. Un rincón donde miles de familias, españolas y extranjeras, buscaban la paz. Pero fue aquí, en este escenario idílico, donde la oscuridad echó raíces y creció hasta convertirse en una pesadilla que sacudiría a todo un país. Esta no es solo la historia de un asesinato, es la historia de dos. Y en medio de ellas, la historia de un error monumental, de una vida destrozada por el prejuicio y de un monstruo que caminaba a plena luz del día mientras toda España señalaba a una mujer inocente. Esta es la crónica de cómo se puede condenar a alguien sin una sola prueba. 9 de octubre de 1999. Es un sábado por la noche en la Cala de Mijas. Rocío Baninkoff, una joven de 19 años, llena de vida, con planes y sueños, se prepara para salir. Tiene una belleza radiante y una personalidad que todos describen como dulce y responsable. Su plan es sencillo. Ha quedado con su novio, Antonio José Dorado, y unos amigos en la feria de la cercana localidad de Fuengirola. Vive con su madre, Alicia Hornos, y su hermana, en la urbanización La Cortijera. Hacia las 9:30 de la noche, Rocío se despide de su madre. Le dice que volverá sobre la 1:30 de la madrugada, como muy tarde. Sale de casa con la ropa puesta, su bolso y unas 5.000 pesetas, unos 30 euros de hoy. Camina unos 500 metros por un camino de tierra, un atajo oscuro y solitario que la lleva a la parada de autobús donde la recogerá su novio. Pero Rocío nunca llegó a esa parada. Antonio José, su novio, espera. Pasan los minutos. La llama a casa, pero ella ya ha salido. Piensa que quizás se ha entretenido, que ha decidido ir por su cuenta a la feria. Va a buscarla, pero en el recinto ferial no hay ni rastro de Rocío. Las horas pasan, la preocupación crece. La 1:30, las 2, las 3 de la madrugada. Rocío no vuelve a casa. A la mañana siguiente, el domingo 10 de octubre, la angustia se ha apoderado de la familia. Alicia Hornos, su madre, sabe en su interior que algo terrible ha ocurrido. Su hija era metódica, siempre avisaba. Comienza una búsqueda desesperada. Familiares, amigos, vecinos. Todos recorren los alrededores. Denuncian su desaparición ante la Guardia Civil. El rostro de Rocío empapela las calles de Mijas y Fuengirola. El novio de Rocío y un amigo deciden volver a ese camino de tierra, a ese atajo que ella solía tomar. Y es entonces cuando la pesadilla empieza a tomar forma. A unos 150 metros de la casa de los Baninkoff, encuentran las primeras pistas. Un pañuelo con manchas de sangre. Un poco más allá, varias manchas de sangre más grandes sobre la hierba seca. Y unas huellas de un vehículo que había maniobrado bruscamente. La escena hablaba por sí sola. Allí había ocurrido un ataque violento. Rocío no se había ido por su cuenta. Alguien se la había llevado por la fuerza. La noticia salta a los medios de comunicación. La desaparición de una joven guapa, holandesa por parte de padre, en la turística Costa del Sol, es un imán para la prensa. La madre, Alicia Hornos, se convierte en un rostro habitual en televisión. Su dolor es el de todo un país. Con una fuerza sobrehumana, pide ayuda, clama por cualquier pista, suplica que le devuelvan a su hija. Los días se convierten en semanas. La Guardia Civil, con su unidad central operativa, la UCO, al frente, peina cada rincón. Se investiga el entorno de Rocío, su novio, sus amigos, posibles enemistades, pero no hay nada. Rocío era una chica sin problemas, querida por todos. La investigación parece estar en un callejón sin salida. La angustia se mastica en el ambiente. Toda España se pregunta lo mismo. ¿Dónde está Rocío? La respuesta, la peor de todas, llegaría casi un mes después. El 2 de noviembre de 1999, un hombre pasea por una zona deportiva en construcción en la zona de Altos del Rodeo, en Marbella, a unos 30 kilómetros de donde desapareció Rocío. El olor le alerta, y allí, semi-escondido entre la maleza, encuentra el cuerpo sin vida de una mujer joven. El cadáver está en un avanzado estado de descomposición, pero la ropa coincide. Las pruebas de ADN lo confirman poco después. Es Rocío Baninkoff. La autopsia revela la brutalidad del crimen. Rocío había sido apuñalada 9 veces, 8 por la espalda y una en el pecho, que le perforó el corazón. La violencia fue extrema, desmedida.
No hay signos de agresión sexual, lo que desconcierta aún más a los investigadores. ¿Cuál fue el móvil? ¿Un robo que salió mal? ¿Una venganza? ¿La obra de un psicópata? El hallazgo del cuerpo, lejos de cerrar el caso, abre una caja de Pandora de incógnitas y presiones. La sociedad exige un culpable. Los medios de comunicación no dan tregua. Y la Guardia Civil, presionada, necesita encontrar una línea de investigación sólida. Y es en ese momento, en medio del dolor y la confusión, cuando una figura emerge de entre las sombras del entorno familiar. Una figura que, sin saberlo, está a punto de convertirse en la protagonista del mayor error judicial de la historia de España. Su nombre, Dolores Vázquez. ¿Quién era Dolores Vázquez? Para entender cómo se convirtió en la principal y única sospechosa, debemos retroceder en el tiempo. Dolores, o Loli, como la llamaban, había sido la pareja sentimental de la madre de Rocío, Alicia Hornos, durante más de una década. La relación había sido intensa, vivieron juntas y Dolores ejerció prácticamente de segunda madre para Rocío y su hermana. Pero la relación se rompió en 1997, 2 años antes del crimen. Y la ruptura no fue amistosa. Hubo desacuerdos económicos, reproches y una tensión palpable. A pesar de todo, Dolores seguía manteniendo cierto contacto con las hijas de Alicia. De hecho, quería a Rocío. Pero para los investigadores, esta relación pasada, marcada por el resentimiento, se convirtió en la piedra angular de su teoría. La Guardia Civil empieza a dibujar un perfil. Buscan un móvil, una razón. Y la encuentran en los celos y la venganza. La hipótesis que empieza a tomar forma es la siguiente. Dolores Vázquez nunca aceptó la ruptura con Alicia. Odiaba a la nueva pareja de Alicia. Y en un acto de venganza desmedida, decidió atacar donde más le dolía, asesinando a su hija, Rocío. Era una teoría sin pruebas físicas, pero poco a poco, se fueron añadiendo pequeños detalles, interpretaciones y testimonios que, como piezas de un puzzle forzado, parecían encajar en el relato de la fiscalía. El detalle de la pegatina, un coche similar al de Dolores, un Volkswagen Golf oscuro, fue visto por un testigo cerca de la escena del crimen. El testigo mencionó una pegatina de la flor del hibiscus en el coche. El coche de Dolores tenía una pegatina similar. Sin embargo, era una pegatina muy popular en la época, y el testigo nunca pudo identificar a la conductora. La llamada telefónica, un taxista declaró que una mujer con acento gallego, como el de Dolores, le preguntó cómo llegar a la zona de Mijas desde el aeropuerto la noche del crimen. Dolores era gallega, pero miles de personas en la Costa del Sol tienen acento gallego. Las fibras. En el lugar donde se encontró el cuerpo de Rocío, aparecieron unas fibras de color rojizo. Los investigadores las vincularon a una alfombrilla del coche de Dolores, pero estas fibras nunca pudieron ser cotejadas con una certeza del 100%. Además, en una segunda inspección, se encontró una colilla junto al cuerpo. Una colilla que contenía ADN masculino. Sorprendentemente, esta prueba crucial fue ignorada, minimizada. Se dijo que podría ser de un operario de la zona, de un curioso. Nadie le dio la importancia que merecía. Lo que nadie esperaba era que esa colilla contenía la verdad. El testimonio clave. Una de las hijas de un trabajador de Dolores Vázquez afirmó haber escuchado a su padre y a Dolores hablar sobre cómo deshacerse de un bulto. Este testimonio, de una niña, fue posteriormente retractado y puesto en duda, pero en su momento, sirvió para alimentar las sospechas. Pero el pilar fundamental sobre el que se construyó la acusación no fue una prueba, sino un perfil. El perfil de Dolores Vázquez. Dolores era una mujer diferente para la España de finales de los 90. Era independiente, trabajaba como gerente en un hotel, tenía un carácter fuerte, era reservada, fría en apariencia. Y, lo más importante, era lesbiana. Su homosexualidad, que había sido vivida con discreción, fue sacada a la luz y utilizada para construir un personaje. Se la presentó como una mujer fría, calculadora, posesiva y vengativa. Una lesbiana despechada. La prensa sensacionalista se cebeó con acento agudo con su imagen. Cada gesto, cada silencio, era interpretado como una prueba de su culpabilidad. El 7 de febrero del año 2000, 4 meses después del crimen, Dolores Vázquez es detenida en su casa. Ella no entiende nada, cree que es un error, pero el error estaba a punto de convertirse en una condena.
La detención de Dolores Vázquez desató un circo mediático sin precedentes. Programas de televisión, tertulias, periódicos. Todos la juzgaron y la condenaron antes de que pisara un tribunal. Se analizaron sus gestos, su forma de vestir, su falta de lágrimas en público. Se la deshumanizó. Se convirtió en Loli, la asesina fría y sin escrúpulos. La propia Alicia Hornos, la madre de Rocío, devastada por el dolor y posiblemente influenciada por la narrativa policial y mediática, se convenció de la culpabilidad de su expareja. Sus apariciones en televisión, clamando justicia contra Dolores, tuvieron un impacto demoledor en la opinión pública. España entera estaba convencida, Dolores Vázquez era culpable. En septiembre de 2001, comenzó el juicio. Fue un juicio con jurado popular, un factor clave. 9 ciudadanos anónimos, bombardeados durante meses por la misma versión de los hechos, tenían en sus manos el destino de Dolores. La Fiscalía presentó su caso basado en un castillo de naipes de indicios y conjeturas. No había ni una sola prueba directa. No había arma del crimen. No había confesión. No había ADN de Dolores en la escena del crimen ni en el cuerpo de la víctima. No había ADN de la víctima en el coche, la casa o las pertenencias de Dolores. La coartada de Dolores para esa noche, que había estado cenando con una amiga y su familia, fue desacreditada y calificada de débil. La defensa, por su parte, intentó desmontar cada uno de los indicios. Argumentaron que la pegatina era una coincidencia, que las fibras no eran concluyentes y, sobre todo, insistieron en la existencia de esa colilla con ADN masculino que nadie quería investigar. Pero sus argumentos se perdían en medio del ruido mediático y la presión social. El jurado popular, tras días de deliberación, emitió su veredicto. El 25 de septiembre de 2001, Dolores Vázquez fue declarada culpable del asesinato de Rocío Baninkoff. Culpable, por 7 votos a favor y 2 en contra. Fue condenada a 15 años y un día de prisión. La sentencia fue recibida con aplausos en la calle. La familia de Rocío sintió que se había hecho justicia. Los medios de comunicación celebraron la resolución del caso. Pero en el banquillo, una mujer inocente acababa de ver cómo su vida se rompía en 1000 pedazos. Dolores ingresó en prisión. Pasó 519 días encarcelada. 519 días en los que mantuvo su inocencia contra viento y marea, en los que vio cómo su nombre era sinónimo de maldad, cómo su vida anterior había desaparecido para siempre. Mientras tanto, el verdadero asesino, el hombre cuya saliva estaba en aquella colilla olvidada, seguía libre. Y su sed de sangre no se había apagado. Pero había un detalle que cambiaría todo. La sentencia no era firme. El abogado de Dolores, Pedro Apalategui, recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, argumentando que el veredicto del jurado no estaba debidamente motivado, que se basaba en puras suposiciones. En febrero de 2002, en una decisión valiente y sin precedentes, el tribunal le dio la razón. Anuló la sentencia y ordenó la repetición del juicio. Dolores Vázquez salió en libertad provisional, a la espera de un segundo proceso. Salió de la cárcel, pero seguía siendo la culpable a ojos de todos. Su vida era un infierno. Vivía marcada, señalada, y mientras esperaba un nuevo juicio que parecía destinado a volver a condenarla, a 30 kilómetros de distancia, en la localidad de Coín, el verdadero monstruo estaba a punto de volver a actuar. Agosto de 2003. Han pasado casi 4 años desde el asesinato de Rocío Baninkoff. La Costa del Sol vive un verano más, ajena al drama que está por desatarse de nuevo. En Coín, un pueblo del interior de Málaga, vive Sonia Caravantes, una joven de 17 años. Es una chica alegre, estudiosa, con toda la vida por delante. La noche del 13 al 14 de agosto, Sonia acude a la feria de su pueblo con sus amigos. Es una noche de celebración, de risas. Hacia las 5 de la madrugada, se despide de su novio y emprende el corto camino de vuelta a casa. Apenas 1 kilómetro, un camino que conocía a la perfección. Pero al igual que Rocío, Sonia nunca llegó a casa. A la mañana siguiente, su madre, Encarna, la llama al móvil. No contesta, va a su habitación y ve la cama vacía. La alarma se dispara de inmediato. El recuerdo del caso Baninkoff está demasiado fresco en la memoria colectiva. La búsqueda comienza de inmediato. Y de nuevo, el horror se manifiesta en pequeños detalles encontrados en el camino. El zapato de Sonia, su bolso, un teléfono móvil destrozado, y de nuevo, manchas de sangre.
La escena es escalofriantemente similar a la de la desaparición de Rocío. Un ataque por sorpresa, violento, en mitad de la noche. La psicosis se apodera de la comarca. ¿Hay un depredador suelto? ¿Un asesino en serie? Todas las miradas, inevitablemente, vuelven a girarse hacia Dolores Vázquez. A pesar de estar en libertad provisional, para muchos, seguía siendo la principal sospechosa. Algunos medios llegaron a especular, de forma miserable, que podría haber encargado el crimen desde la cárcel o que tenía un cómplice. Pero esta vez, la Guardia Civil, quizás escarmentada por las críticas del primer caso, iba a hacer las cosas de manera diferente. Iban a centrarse en las pruebas científicas. Y la ciencia, a diferencia del prejuicio, no miente. 5 días después de su desaparición, el 19 de agosto, el cuerpo de Sonia Caravantes es encontrado en un paraje conocido como el Barranco de los Muertos, cerca de Monda. Estaba semidesnudo y presentaba signos de una violencia extrema. La autopsia determinó que murió por asfixia y que había sido agredida sexualmente. El asesino, esta vez, había dejado más rastros, y entre ellos, uno que sería definitivo. Debajo de una de las uñas de Sonia, los forenses encontraron un perfil genético, el ADN de su asesino. Los investigadores de la UCO tenían ahora 2 perfiles de ADN. El encontrado bajo las uñas de Sonia Caravantes y aquel perfil masculino olvidado, extraído de la colilla encontrada junto al cuerpo de Rocío Baninkoff 4 años antes. Realizaron el cotejo, y el resultado fue una bomba. Ambos perfiles genéticos coincidían. Eran de la misma persona. Esta revelación lo cambiaba todo. El asesino de Rocío Baninkoff y el de Sonia Caravantes eran el mismo hombre. Y ese hombre, evidentemente, no era Dolores Vázquez. De un plumazo, la ciencia acababa de demostrar su inocencia de forma irrefutable. El castillo de naipes construido a base de prejuicios, conjeturas y presión mediática se derrumbaba por completo. Dolores Vázquez era inocente, siempre lo había sido. La noticia conmocionó a España. Aquellos que la habían condenado en público, ahora callaban. El sistema judicial, la policía y los medios de comunicación quedaban en evidencia. Habían perseguido y encarcelado a una mujer inocente durante años, mientras el verdadero culpable, un violento asesino en serie, campaba a sus anchas, libre para volver a matar. Ahora la pregunta era otra. Si no fue Dolores, ¿quién era el dueño de ese ADN? ¿Quién era el monstruo que se escondía en la Costa del Sol? La Guardia Civil introdujo el perfil genético en las bases de datos internacionales. La respuesta llegó desde el Reino Unido. Había una coincidencia. El ADN pertenecía a un ciudadano británico con un historial criminal aterrador. Su nombre, Tony Alexander King. ¿Quién era Tony Alexander King? Nacido como Anthony Bromwich, su historial delictivo en el Reino Unido era espeluznante. En 1986, con solo 19 años, fue condenado por una serie de agresiones sexuales y estrangulamientos a mujeres en el barrio londinense de Holloway. La prensa británica lo bautizó como The Holloway Strangler, el estrangulador de Holloway. Fue condenado a 10 años de cárcel. Cumplió la mitad de la condena y salió en libertad en 1991. Fue entonces cuando, para borrar su pasado, se cambió legalmente el nombre a Tony Alexander King. Con una nueva identidad, decidió empezar de cero. ¿Y qué mejor lugar para pasar desapercibido que la soleada Costa del Sol española, llena de expatriados británicos? Llegó a España en 1997. Se instaló en Alhaurín el Grande, muy cerca de Mijas y Coín. Llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en la hostelería, en bares de la zona. Tenía pareja, una mujer española y una hija. Nadie sospechaba que ese hombre, aparentemente normal y sociable, era en realidad un depredador sexual con un pasado violento. Los mecanismos de control europeos fallaron estrepitosamente. Un criminal sexual peligroso se había movido de un país a otro sin que saltara ninguna alarma. Cuando la Guardia Civil tuvo su nombre y su dirección, montó un dispositivo de vigilancia. Necesitaban obtener una muestra de su ADN sin que él se diera cuenta para compararla con las pruebas y tener una certeza absoluta antes de detenerlo. Le siguieron durante días. Finalmente, la oportunidad llegó. Tony King estaba en un bar. Se bebió un vaso de agua y tiró una servilleta de papel a una papelera. Los agentes la recogieron. El análisis de la saliva de esa servilleta fue concluyente. El ADN coincidía al 100% con el de la colilla del caso Baninkoff y el de debajo de las uñas de Sonia Caravantes. Ya no había ninguna duda.
Tenían al monstruo. El 18 de septiembre de 2003, un mes después del asesinato de Sonia, la Guardia Civil detuvo a Tony Alexander King en su casa de Alaurín el Grande. Durante el registro, encontraron recortes de prensa sobre sus propios crímenes en Londres. Era un trofeo, una prueba de su ego narcisista. Al principio, en los interrogatorios, lo negó todo. Pero la prueba del ADN era irrefutable. Acorralado, se derrumbó. Confesó el crimen de Sonia Caravantes con una frialdad pasmosa. Y después, confesó también el de Rocío Baninkoff. Relató cómo abordó a Rocío en aquel camino oscuro, cómo la metió a la fuerza en su coche y la llevó a un descampado donde la apuñaló hasta la muerte. Describió cómo, 4 años después, vio a Sonia caminando sola de madrugada, y su instinto depredador se activó de nuevo. La secuestró, la agredió y la asfixió. 2 vidas jóvenes, cegadas por el mismo impulso sádico y violento. El verdadero asesino tenía rostro y nombre, y no era el que toda España había creído durante años. La confesión de Tony King fue el punto y final a la pesadilla de Dolores Vázquez. El 2 de septiembre de 2003, la Audiencia Provincial de Málaga archivó definitivamente la causa contra ella. Era, oficialmente, una mujer libre e inocente. Pero, ¿cómo se repara un daño así? Dolores lo había perdido todo. Su reputación, su trabajo, su dinero, sus amigos, su anonimato. Fue víctima de un sistema que la prejuzgó, de unos medios que la destrozaron y de una sociedad que la condenó. Tras su exoneración, apenas habló. Se retiró de la vida pública y finalmente, se marchó de España para intentar reconstruir su vida en el anonimato del Reino Unido. El Estado español la indemnizó con 120.000 euros por los 519 días que pasó en prisión. Una cifra ridícula para una vida rota. Nunca recibió una disculpa pública y sentida por parte de muchos de los que la habían acusado, incluida la madre de Rocío, Alicia Hornos, quien, rota por el dolor y la confusión, durante mucho tiempo se resistió a aceptar la inocencia de Dolores. El juicio contra Tony King se celebró en 2005. Se enfrentaba a las acusaciones por la muerte de Sonia Caravantes y la de Rocío Baninkoff. Durante el juicio, se retractó de su confesión sobre el crimen de Rocío, afirmando que fue presionado por la policía. Pero la prueba de ADN de la colilla era incontestable. El análisis psicológico del acusado dibujó el perfil de un psicópata narcisista, un depredador sexual sin empatía, con una necesidad patológica de dominio y violencia. Su historial en el Reino Unido y sus crímenes en España demostraban un patrón claro. En diciembre de 2005, Tony Alexander King fue condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Sonia Caravantes y a 7 años más por intento de violación. Un año después, en 2006, fue condenado a otros 19 años de cárcel por el asesinato de Rocío Baninkoff. Se hizo justicia para Rocío y para Sonia. Sus familias, por fin, podían estar seguras de que el verdadero culpable pagaría por sus crímenes. Pero el caso dejó cicatrices imborrables. Demostró la peligrosidad de los juicios paralelos, el poder de los medios para construir culpables y la fragilidad de un sistema judicial que puede ser influenciado por la presión social. El caso Baninkoff-Caravantes se estudia hoy en las facultades de Derecho y Periodismo de España como el ejemplo paradigmático de todo lo que no se debe hacer. Es un recordatorio doloroso de que la búsqueda de la verdad requiere rigor, pruebas y objetividad, y no cabezas de turco para saciar la sed de venganza de una sociedad conmocionada. 2 vidas jóvenes, llenas de promesas, fueron arrebatadas por la brutalidad de un solo hombre. Pero en el camino, otra vida fue destrozada por el juicio de todos. La historia de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes no es solo la crónica de un monstruo, sino también un espejo en el que, como sociedad, debemos mirarnos. Un espejo que nos devuelve la imagen de nuestros propios prejuicios y de lo rápido que podemos estar dispuestos a condenar. La justicia llegó, sí, pero por el camino, demostró que la inocencia, a veces, es la carga más pesada de probar. Esta ha sido una historia compleja y llena de lecciones dolorosas. ¿Qué opinas tú sobre el papel que jugaron los medios de comunicación en este caso? ¿Crees que algo así podría volver a ocurrir hoy? Déjame tu reflexión en los comentarios, siempre desde el respeto. Si este tipo de documental de investigación te interesa y quieres apoyar al canal, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos casos. Gracias por haberme acompañado en este viaje a la oscuridad de la Costa del Sol.
Nos vemos en el próximo vídeo.